Vamos a partir hablando y usted el día de hoy, en estos momentos, va a comprender qué es un vector. ¿Qué es un vector? ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa va a hacer? Va a ser capaz de conocer y calcular el módulo de un vector. Módulo de vector. Y también vamos a alcanzar a ver la relación que hay de una ecuación vectorial. Ecuación vectorial, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy día van a aprender. Entonces, cuando partimos hablando de un vector, nosotros tenemos brazos, piernas, ¿ya? Y ese día cuando estábamos en quinta normal, yo les dije a los chicos, con su brazo indiquen dónde está el sol. Y levantaron toda la mano y apuntaron que el sol va a estar allá. Supongamos que mi ampolleta es el sol. Entonces estaban todos los estudiantes apuntando hacia el sol. Y ahí surgió la primera pregunta. ¿En qué dirección están apuntando? Y ahí aparece un primer concepto de vectores, dirección, ¿ya? Y después les pregunté, ¿en qué sentido está su mano? Y ahí aparece un segundo concepto de vector, ¿ya? Entonces tenemos dirección, sentido, y otro concepto fundamental es la distancia o módulo, que es cuánto medía la mano, ¿de acuerdo? Módulo. ¿Ya? Esos tres conceptos de vectores son fundamentales, porque si usted tiene una dirección, cuando usted vive en una calle, un pasaje, le dicen, esta es mi dirección, ¿cierto? Y si usted obviamente vive cerca de la calle, su casa está pegada a la vereda, usted tiene un número, pero en la calle los autos van en un sentido diferente. Entonces ahí tengo dos conceptos, lo que es sentido, el sentido puede ser de norte a sur, y la dirección es la calle en sí misma. Usted no puede determinar qué sentido tiene una calle. Entonces, estos dos conceptos, dirección y sentido, tienen mucha relación juntos, ¿ya? Cuando yo tengo un vector, generalmente uno anota los vectores así, 2,3, ¿ya? ¿Qué significa? Que avanzo 2 y subo 3, o sea, 1, 2 y subo 3, 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi vector? Desde el inicio hasta el final, este es mi vector, inicio, final, 2,3. Y ahí tengo un vector, y simplemente un vector es seguir una instrucción. O sea, el vector correspondiente a 2,3 significa que avanzo 2 hacia la derecha y subo 3 unidades hacia arriba. Y a mí me queda determinado ese vector, el 2,3. El vector menos 2, menos 3 significa que a partir de acá usted retrocede 2, 1, 2 y baja 3, 1, 2, 3. Inicio, final. Fíjese que si a partir de este punto 2,3 es este vector, el menos 2, menos 3 es este vector. Fíjese que si yo trazo una línea, en este caso, usted se da cuenta que 2,3 y menos 2,3 en este caso particular es como que si pertenecieran a la misma recta, ¿de acuerdo? Pero eso ocurre siempre. Vamos a determinar el plano cartesiano y digamos, ¿dónde puedo ubicar yo el vector 2,3? Entonces vamos a hacerle puntos. 1, 2, 3, 4, 5 es x, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Y qué pasa si yo digo el vector 2,3 empieza en esta posición y digo 1, 2, 1, 2, 3? Ya, entonces este vector 2,3 lo ubiqué de esa forma. Y sí, es el vector 2,3 porque desde un punto particular avanzo 2 hacia la derecha y subo 3. A ver si tengo este vector, si inicia acá, 1, 2 y hacia arriba 1, 2, 3. Fíjese que ese vector también es vector 2,3. ¿Ya? Si parto desde el origen,
ocurre algo particular. 1, 2, 1, 2, 3. Si parto desde el origen, justo coincide con el punto 0, 0 inicio y punto 2,3 final. Y el vector queda terminado desde el 0, 0 hasta el 2,3. Pero fíjese que la flecha azul y la flecha roja indican el mismo vector, ¿de acuerdo? 2,3. Pero la particularidad que tienen esos vectores es que están en una posición diferente. Entonces, ahí hay algo súper importante. Si bien es cierto, todos estos vectores son el vector 2,3, ocupan distinta posición. Entonces es súper importante en el plano, un vector ocupa distinta posición. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo eso del vector 2,3, pero que ocupa distinta posición. ¿Ya? Ahora, ese vector 2,3, si usted se fija y quiere calcular cuál es la distancia que tiene el vector 2,3, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál será la distancia? ¿Cuál será la distancia o la longitud del vector? Longitud del vector. Entonces, ¿cómo yo puedo responder a esa pregunta? ¿Cuál será la longitud del vector? Lo que me están preguntando es cuánto mide la flecha. ¿Cuánto mide la flecha azul? ¿Cuánto mide la flecha azul? ¿Cuánto mide la flecha roja? Al parecer miden lo mismo. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo yo puedo determinar matemáticamente cuánto mide? Si usted centraliza desde el origen hasta el 2,3 y forma un triángulo, va a generar un triángulo rectángulo, ¿ya? Y acá tiene posición 2 unidades, y hacia arriba tengo 3 unidades, ¿ya? Vamos a individualizar bien ese triángulo para que se dé cuenta usted, ¿ya? Acá llego al 2, o sea tengo 2 unidades, hacia arriba tengo 3 unidades. Y fíjese que voy a formar, a través del teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué me dice el triángulo rectángulo? Que el 2 es cateto y el 3 es cateto, y la distancia viene a ser hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, usando el teorema de Pitágoras, yo sé que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Y en este caso, 2 cumple con ser cateto, o sea, me quedaría 2 al cuadrado más el otro cateto, 3 al cuadrado. Me quedaría la hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser la distancia o módulo, y se anota matemáticamente así, entre dos rayitas. Digamos que va a ser U. U se determina un vector, ¿ya? Entonces va a ser, en este caso, la distancia al cuadrado, ¿ya? Si usted aplica raíz a ambos lados de la igualdad, acá le queda la distancia, la raíz de U, me queda determinada como 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Usted suma 9 más 4 me da 13. Raíz de 13 el módulo de U. O sea que esa distancia es raíz de 13, pero esta también va a ser raíz de 13. Entonces, ¿de qué forma fácil o como resumen yo puedo usar para calcular cualquier distancia de vectores? Imagínense, su vector era 2,3. Ese era su vector U inicial, ¿ya? Para calcular la distancia, cada componente del vector, la componente X, o cuánto avanzo por el eje X y cuánto avanzo por el eje Y, 2,3, cada componente va a quedar al cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. De esa forma, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y 9 y 4 son 13. O sea que yo puedo calcular con esa fórmula, ¿ya?, la distancia de un vector, ¿ya? Entonces, de forma, invocando el resumen, ¿cómo será la longitud de un vector? Entonces, si usted tiene un vector U de componentes A, B, ¿cómo calculo la longitud? Raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y ahí estaría determinada la longitud de cualquier vector, ¿ya?
vamos a hacer unos ejemplos. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplos. Como queda guardado, voy a borrar no. Entonces, si tengo el vector b, que va a ser 3,1, y yo quiero este vector calcularle la distancia, voy a decir, a ver, el componente 3 al cuadrado más el componente x y el componente y al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado es 1. O sea que esto es lo mismo que raíz de 10. O sea, el módulo del vector es raíz de 10. ¿Ya? Y así de simple. Ahora, si quiere ver el módulo en el plano cartesiano, si quiere ver y graficar el vector 3,1 en el plano cartesiano, decimos, a ver, ¿dónde está el vector 3,1 en el plano cartesiano? Si parte en esta posición, el 3,1 quedaría determinado por 1, 2, 3 y 1 hacia arriba. Aquí me quedaría el vector 3,1, pero también me quedaría... Ya. Este es un posible vector 3,1 en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Si parte en esta posición, 1, 2, 3,1, este también sería un posible vector 3,1. Si parte en el 2, si parten de la posición 2, 1, 2, 3,3. Aquí me quedaría determinado otro posible vector 3,1. Entonces, cuando usted quiere ubicar un vector en el plano, lo único que puedo determinar es que pueden ser infinitos vectores. ¿Ya? Puede ser este, puede ser ese, puede ser ese. ¿Cómo yo determino cómo determino cuál es el vector que me piden? ¿Ya? ¿Cómo yo determino cuál es el vector que me piden? ¿Qué necesito yo para saber cuál es el vector que me piden? Necesito conocer un punto, por lo menos 2 puntos, o un punto y el vector. ¿Ya? Entonces, usted necesita solo un vector en el plano, no me es suficiente para decir cuál es el vector que corresponde. Por ejemplo, aquí tengo 3 vectores, pero ¿cuál es el vector 3,1? En realidad pueden ser todos, pueden ser ese o infinitos más. Pero ¿cómo yo determino cuál es un vector particular del plano? Necesito un vector posición. ¿De acuerdo? Necesito un vector posición. O 2 puntos. 2 puntos del plano. ¿De acuerdo? Si yo conozco 2 puntos del plano, entonces puedo determinar el vector que corresponde a esos 2 puntos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir que el punto A va a ser 2,1 y el punto B va a ser 4,2. Si usted se fija, 2,1 y 4,2 usted los puede graficar en el plano. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaría el 2,1? 1, 2,1. Ahí estaría el punto A. Eje X y eje Y. Eje X, eje Y. ¿Ya? Y el punto B, 4,2. 1, 2, 3, 4. 4,1, 2, ahí. Ahí estaría el punto B. ¿Ya? Ese es el punto A y ese es el punto B. Fíjese que lo que ocurre ahí, solamente yo tengo 2 puntos, pero por esos 2 puntos yo puedo determinar un vector. Determinemos el vector AB. El vector AB tiene particularidades. Si yo digo AB, significa que inicio en A y termino en B. ¿De acuerdo? Entonces, si inicio en A, empiezo desde aquí
Y para llegar a B, ¿qué debió ocurrir? ¿Cuántas posiciones tuve que correrme por el eje X? Fíjese que tengo que correrme una, dos posiciones por el eje X y subir una. O sea, el vector que está comprendido entre el punto inicial A y punto final B es el vector 2,1. O sea, ese es el vector 2,1. ¿De acuerdo? Pero usted sabe algo más del vector 2,1, que ese punto pertenece a la recta que contiene a todo ese vector. ¿Ya? Porque fíjese que por dos puntos, por el A y B, pasan infinitas rectas. Perdón, pasa una única recta, ¿de acuerdo? Que tiene infinita longitud. Y un vector es una parte de la recta, es un segmento. Aquí es una parte, ¿ya? Y esa parte vectorialmente se llama 2,1, ¿ya? Pero ¿cómo yo encuentro el vector de forma algebraica y sin dibujarla? Solo conociendo los puntos. Porque a lo mejor no siempre voy a tener que dibujar yo el vector en el plano. Entonces, la forma algebraica de cómo encontrar un vector es restar el punto final menos el inicial. Y B menos A me va a dar el punto 2,1. Démonos cuenta que el punto B está determinado por 4,2. Entonces, 4,2. Menos el punto A, que sería 2,1. Si yo resto 4, la componente X con la componente X, 4 menos 2, y el otro componente del vector es la parte Y con la parte Y, 2 menos 1, entonces voy a determinar mi vector AB, ¿ya? Y mi vector AB entonces va a estar determinado, por la resta entre el punto final menos el inicial, y me da como resultado 4 menos 2 me da 2, y 2 menos 1 me da 1. Fíjese que el vector AB entonces es 2,1. ¿De acuerdo? Entonces, observación. Si conozco dos puntos del plano, puedo conocer un vector, el vector, ejemplo, si conozco el punto A 2,1 y el punto B 4,2, el vector AB viene a estar determinado por el punto final menos el inicial, y el punto final me da como resultado, el B sería 4,2 menos el A, que es 2,1, me da como resultado, resto la parte X con la parte X, 4 menos 2, y ahora resto la parte Y con la parte Y, 2 menos 1, me da como resultado 2,1. O sea que el vector AB es el 2,1, ¿ya? Y si usted se fija, 2,1 significa que del punto A para llegar al punto B tuve que avanzar 2 por el eje X y subir 1 por el eje Y. Eso significa 2,1. Eso es el vector. Y ahora, si usted quiere calcularle el módulo o la distancia del vector, como ya aprendimos anteriormente, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1. Y raíz de 4 más 1 es raíz de 5. Entonces, si yo quiero conocer cuánto mide esa distancia, esa es raíz de 5. ¿Cómo la calculé? De la forma resumen de la vez anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quizás conocen un poquito más de cómo encontrar un vector si tengo dos puntos, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Voy a parar hasta ahí y voy a revisar si tienen dudas o comentarios respecto a la clase, ¿ya? Ya, activar comentarios. Ya, primera parte de la clase voy a activar comentarios y ver qué pasa ahí. Ya, activé comentarios, chicos. ¿Lo entendieron? Voy a dar vuelta un poquito a la cámara, o sea, la pantalla para leer los comentarios. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy a hacer una segunda parte donde voy a explicar
nuevamente la relación que hay entre los puntos y la ecuación vectorial. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí comprendió? Ya, perfecto. Como el agua, muy bien. Ya, entonces, ojo ahí, aclararles bien. Si usted tiene dos puntos, yo puedo determinar mi vector y conocer la ubicación de mi vector y saber quién es. Pero si yo solo tengo un vector, si yo solo hubiera tenido el vector 2,1, yo no puedo decir cuál es mi vector particular, porque pueden ser muchos vectores 2,1. Denis Alcant dice: profe, yo aún me pierdo de dónde saca esos puntos ya. Estos dos puntos, 2,1 y 4,2, fueron ejemplos. Fueron ejemplos, nada más. ¿Ya? Y con esos ejemplos yo quería decir lo siguiente. Si a mí me dan esos dos puntos, el 2,1 y el 4,2, yo los puedo ubicar. Este es un punto. El punto A tiene ubicación x2, y1, 2,1. Y el punto B tiene coordenadas 4,2. Estos puntos por sí mismos están ahí en el plano. Esto no está, ¿ya? Son puntos nomás. Del punto A al punto B yo puedo encontrar el vector. Significa el punto inicial, punto final. ¿Qué tiene que pasar para llegar del A al B? Caminar 2 por el eje X y subir 1. Por eso el vector es 2,1. ¿Ya? El vector AB. ¿Y qué pasaría si yo pido el vector BA? Del vector BA tendría que recorrer menos 2, porque retrocedo. Fíjese que voy hacia los negativos del X. Entonces, menos 2, menos 1. O sea, el vector de B a A va a tener sentido contrario. Sentido contrario. ¿De acuerdo? Que eso es lo que voy a profundizar también en esta otra parte. Dice Nadia Aileen, quedó igual que el inicio, pero es solo coincidencia. Ya. ¿Puedo explicar la suma y resta de vectores? Ya voy a explicar suma y resta de vectores y después voy a explicar la ecuación vectorial. Ya. Voy a desactivar chat de nuevo. Ya, desactivar chat de nuevo. Ya. Entonces voy a hacer una breve explicación de suma de vectores. Primero, en el plano euclidiano, significa que no tengo ningún eje de coordenadas. Por ejemplo, si tengo ese vector, el vector A, y quiero sumarle el vector B, que es ese. Si al vector A quiero sumarle el vector B, yo digo, A, ¿dónde termina? Él inicia, punto inicial, punto final. Si al vector A yo quiero sumar A más B, si al vector A inicia aquí y termina en ese punto final, como yo voy a sumar el A más B y el B inicia ahí y termina ahí, yo ese vector B lo tomo y lo pongo ahí. ¿Y dónde es la suma total o la suma final? Desde aquí hasta ahí. Y esa es la suma de A más B. O sea, A más B queda determinado de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiera hacer la resta de A menos B, fíjese que hacer la resta de A menos B es lo mismo que hacer la suma de A más el vector con sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si este es B, este es B contrario. ¿Ya? Entonces, si usted tiene su A que está determinado de esta forma, ahí está su A, y quiere sumarle el vector contrario, puede decir de aquí a allá y va a terminar por ahí. Ese va a ser la resta de A más el vector contrario, o que es lo mismo que la suma de A menos B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces me quedaría determinado de esa forma. A menos B. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos en el plano, ¿ya? Si lo hacemos en el plano,
plano la suma de vectores 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y. Si por ejemplo tiene el vector, este vector, fíjese que ¿quién es ese vector? 0 en x y 2 en y, 0,2. ¿Ya? Vamos a decir que ese es el vector A. Y vamos a suponer que el vector B va a ser 2,1. ¿De acuerdo? Es el vector A. Y el vector B va a ser 2,1. Si usted suma A más B, si suma el vector A más B, ¿qué quiere decir eso? Que los componentes del vector A son 0,2 y los componentes del vector B son 2,1. Se suman componentes x con x, que se vería 0 más 2 me quedaría 2, y 2 más 1 me quedaría 3. O sea, este vector me quedaría determinado en el 2,3. 2,3. Y es lo mismo que si a partir del A, que termina ahí, digo 1, 2 y 1. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, esta es la suma de A más B. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la suma del vector A más B. Ya, no sé si lo entienden. Y ahora voy a pasar a la siguiente parte de la clase, que es encontrar la ecuación vectorial de la recta. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo encontrar la ecuación vectorial de la recta? Entonces, si usted tiene el punto, dado los puntos A, 3,1 y el punto B, 1,2, yo quiero saber cuál es el vector AB y cuál es el vector BA. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el vector AB? Que voy a restar el final, que es B, menos A. ¿Y qué significa el vector BA? Que voy a restar el punto final, que sería A, menos el inicial, que es B. ¿Ya? Fíjese que el vector B, en este caso es 1,2 menos el vector A, que sería 3,1. Eso me va a dar como resultado 1 menos 3 me da menos 2 y 2 menos 1 me da 1. ¿Ya? Ese sería el vector AB. Y adivinen cuál va a ser el vector BA. Si usted tiene el vector A, que sería el 3,1 al punto 3,1, el resto, el componente B, que es 1,2. 3 menos 1 me queda 2. Y 1 menos 2 me queda menos 1. Fíjese que el AB con el BA, la diferencia es el sentido. Este es menos 2,1 y este es 2, menos 1. Esa es la única diferencia. Pero ambos tienen igual dirección. Estos dos vectores AB tienen igual dirección. O sea, yo puedo ocupar como vector director cualquiera de los dos. Porque una ecuación vectorial se compone de ecuación vectorial, un vector posición más un escalar por un vector director. Más director. ¿De acuerdo? ¿Quién es mi vector posición? Va a ser desde el origen a cualquiera de los dos puntos, ya sea al A o ya sea al B. ¿Qué significa eso? Que si tengo mi plano, el 3,1 estaría acá. Aquí está el X, 1, 2, 3. Y el 1, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1. Ya. Fíjese que el punto A está en el 3,1. 3,1. Ahí está el punto A. Ahí está el punto A. Y el punto B está en el 1,2. 1,2. Ahí está el punto B. Fíjese que el vector AB, de aquí a allá, AB, es retrocedo 2, 1, 2 y subo 1. Fíjese que el AB es retrocedo 2 y subo 1. En cambio el BA, o sea, a partir del B para llegar al A, avanzo 2 por el eje X, 1, 2, 2, y retrocedo 1. Por eso es 2, menos 1. ¿Ya? Espero que les quede claro, eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, ya, eso quería aclararles con el AB y con el BA. Yo solamente tengo el punto B y el punto A. El vector posición es desde el origen.
desde el origen. ¿Qué tengo que pasar para que yo llegue desde el origen hasta la A? ¿Cuánto tengo que avanzar por X? Fíjese que del 0, 0, para llegar al punto A, tengo que recorrer 3 unidades y subir 1. ¿Cierto? 3,1. Y ese es el vector posición. Pero también tengo otro vector posición, que es desde el origen hasta el B, que sería avanzo 1 y subo 2. O sea, tengo dos posibles vectores posiciones. ¿Ya? Pero, profe, ¿cómo calculo el vector posición con eso? Ya, el origen hasta la. El origen a la. O por el origen, ¿ya? Ya por el punto A que quiero determinar. Fíjese que ¿cómo calculo un vector? Punto final menos punto inicial. ¿Qué en el punto final? 3,1. ¿Qué en el inicial? 0,0. Resto, 3 menos 0. 3 menos 0 es 3 y 1 menos 0 es 1. Fíjese que el vector OA es 3,1. 3,1, ¿de acuerdo? O sea, que del 0, 0 para llegar a la avanzo 3 y subo 1. Para armar una ecuación vectorial, entonces necesito yo de un vector posición. ¿Cómo calculo yo un vector posición? Desde el origen a cualquiera de los dos puntos. O sea, ¿qué pasa si yo ocupo el vector posición 3,1? ¿Me sirve? Sí me sirve. S es un escalar. ¿Qué significa un escalar? Si el vector menos 2,1, que sería S en rojo, ¿ya? De A a B, S, si esto yo lo multiplico por 2, eso me va a quedar menos 4,2. ¿Por qué se agranda? S es un escalar, es un multiplicador. ¿Ya? Pues es un número real, ese es un número real. ¿Ya? Distinto de 0, porque si me es 0, entonces ya no es un vector, sino que va a ser un punto y solo va a tener la vector posición. Por vector director. ¿Qué es el vector director? Puede ser el 2,1, menos 2,1 o 2, menos 1. Ahí usted elige, ¿ya? O depende de las alternativas que le den. X, entonces esta es mi ecuación vectorial, ¿ya? 3,1 más escalar por 2,1. Esa sería mi ecuación. Y esto se lo están preguntando antes de la PSU, para los que van a dar PSU, ojo ahí, ¿ya? Eso, voy a preguntar si se entendió o no se entendió. ¿Ya? Vuelvo a los comentarios acá, de todos. Ya vuelvo a activar comentarios. Ya, dice, no entendí, a ver, no entendió el vector posición. Ya, fíjese que el vector posición es, para llegar al punto A del origen, ¿qué debe ocurrir? Debo avanzar 3 por el eje X y subir 1. Entonces el vector posición es 3,1. Ese es un vector posición. Otro vector posición, desde el origen para llegar al punto B que yo conozco, tengo que avanzar 1 y subir 2. El escalar es un número, sí, un número real. ¿Ya? ¿Qué va a hacer ese número real? Va a amplificar o disminuir mi vector. Por ejemplo, si el escalar es un medio, esto me quedaría a la mitad. Si el escalar es el doble, este vector me quedaría al doble. La fórmula general, la fórmula final, esa es mi fórmula final, ¿ya? El vector posición depende de dónde empieza el vector. Mire, es que si usted solo conoce un vector, Jimmy, ya no me sirve de nada porque un vector tiene infinitas posiciones en el plano. Por eso necesito yo, por lo menos, un punto que yo conozca que pertenece a la recta que lo contiene. Esa fórmula es para yo determinar la ecuación vectorial. Con esa fórmula yo determino la ecuación vectorial. Para aquellos que están en cuarto y están en tercero o en segundo, se ve de cierta manera lo que es vectores. Si le dice, a ver, Bastián dice, si me dicen que parte del 2,1 hasta el 3,1, ya, si le dicen que le parte del 2,1 al 3,1, ahí, ¿qué pasa?
Voy a responder ahí la pregunta. Bastián dice, si me dicen que el punto A es 2,1 y el punto B es 3,1. ¿Eso, Bastián? ¿Su pregunta? Estoy tratando de entender su pregunta. Bastián. Sí, es una forma de decir que voy desde el eje X. Un vector es una instrucción. Por ejemplo, avanzo 3 por el eje X y subo 1. O sea, el vector es 3,1. O sea, si tengo mi plano cartesiano y estoy posicionado, fíjese, voy a estar posicionado en el punto 0,1, en este punto. Si esa es mi posición, entonces ese es mi vector posición. Y si me dan el vector 3,1, o sea que desde aquí yo tengo que avanzar 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y subir 1. ¿De acuerdo? O sea que este sería mi vector y mi ecuación vectorial estaría determinada por, como mi posición inicial es 0,1, va a quedar el vector 0,1 más el escalar por el vector director. Y el vector director significa que es 3,1, porque avanzo 3 y subo 1. Y ahí estaría mi ecuación vectorial. ¿Ya? Para la pregunta de que me hicieron. Con fracciones es la misma cosa nomás. Profe, a ver, Jimmy dice, profe, me refería al inicio del vector. Es de donde se toma la posición y no del final. Ah, sí, yo si tengo el vector, por ejemplo, CD, C es inicio, C, D, final. C, inicio, D, final. Entonces, ¿de acuerdo? Si me dan dos puntos, si me dan el punto 3, menos 2 y me dan el punto C, 1, menos 3, si me dan esos puntos y me dicen, quiero que conozca el vector AC, ¿qué significa? Que este va a ser mi inicio y este va a ser mi final. Significa que yo resto C menos A. C final menos inicial. Y ahí yo puedo determinar mi vector. ¿De acuerdo, Jimmy? La fórmula final, S, viene a ser la ecuación vectorial. ¿Ya? De repente le dan el escalar, en realidad casi nunca se ocupa mucho el escalar, simplemente tiene que saber que es un multiplicador. ¿Ya? Ahora, si le dicen o le preguntan que son puntos que pertenecen, entonces ahí estaría terminado. Sí, es que la fórmula dice vector posición, porque este es un vector, más el escalar por el vector director. Esa es la fórmula, ¿ya? Bueno, recordar también que además tengo dos videos puntuales en YouTube, donde explico también en profundidad un poco esto, y otros ejemplos más. Ahora el chico les voy a liberar un control pequeño, que es el mismo control que le hice a los chicos de quinta normal. Dense el tiempo de hacerlo ahora. Dense el tiempo de hacerlo